La presencia de Celia Cruz en la música cubana se inicia en la segunda mitad de la década de los 30 y recorre todo el siglo XX y los inicios del XXI en diversos espacios, géneros y modos de expresión musical, y trasciende lo local o nacional para impactar en el ámbito caribeño y latinoamericano y luego universal como una de las figuras más auténticas y solventes de la llamada música popular, devenida en referente de éxito, ícono y espejo para las mujeres cubanas, caribeñas y latinas. Celia Cruz es, ante todo, una mujer cubana, afrocubana, cuya condición afrodiaspórica es consecuencia y no origen. Celia es esencia y expresión altísima de lo cubano, pero al mismo tiempo es uno de los vectores de la expansión y mixtura de nuestras expresiones musicales al ámbito caribeño y latinoamericano, como crisol de múltiples géneros y ritmos. Siendo al mismo tiempo protagonista y testigo de la singularidad de su época, la voz y el nombre y la imagen de Celia Cruz ha desbordado los límites de la música y del tiempo. Beneficiada por un talento nato para el canto, por una irrefrenable pasión por cantar, la de Celia Cruz fue una de las carreras musicales más prolongadas y exitosas, y por ello paradigmáticas entre las cantantes del continente americano, y que ella misma hizo crecer peldaño a peldaño con inteligencia y laboriosidad proverbial. Acertó mucho la musicóloga doctora María Teresa Linares cuando afirmó que Celia pudo estar en el lugar adecuado, que era Cuba, en el momento oportuno, en momentos muy oportunos en medio de procesos remarcables en el desarrollo de la música, el espectáculo y los medios de difusión. Sin embargo, la Celia Cruz que más se conoce y reconoce a escala mundial es la que triunfó en Nueva York como elemento fundacional e indispensable del movimiento de la llamada salsa. Integrante de la nómina de Fania Records, su trabajo con Tito Puentes y su posterior etapa con los sellos RMM y Sony, y los centenares de conciertos y presentaciones por todo el mundo que la convirtieron en ícono incontestable de la llamada cultura latina, que prefiero mejor definir como cultura latina y afrocaribeña. La sociedad cubana toda experimentó profundos cambios a partir del 1 de enero de 1959. En la música, la relocalización y bifurcación de los polos creativos de La Habana y Santiago de Cuba a Nueva York, como resultante de los flujos migratorios que llevaron a cientos de músicos cubanos a los Estados Unidos y concretamente a Nueva York. Las sucesivas acciones de cancelación y censura complicaron dramáticamente la posibilidad de una narrativa veraz y articulada de la historia musical cubana y sus protagonistas en la segunda mitad del siglo XX, Celia incluida, por no hablar del modo en que esos procesos migratorios y las expresiones diaspóricas han influido en el propio desarrollo de la música de mi país y su expansión global. No es posible ignorar estos hechos ante un análisis profundo y honesto de la música cubana y afrocaribeña en ese periodo. Entonces, además de los procesos estrictamente musicales, resulta ineludible abordar la interacción de los aspectos históricos, sociales y políticos en la vida y carrera de Celia Cruz. Los años vividos por ella en Cuba fueron los de su formación, desarrollo y encumbramiento, y constituyen los antecedentes directos de su trascendental inserción en las décadas de los 60 y 70 en Nueva York, en el Nueva York latino y en los procesos de renovación e innovación de la música popular bailable originada en Cuba. Celia nace el 21 de octubre de 1925, va a ser 100 años este año, justo a mitad de una década singular por más de una razón. En los años 20, el impacto negativo de la Gran Depresión en Estados Unidos se hace sentir sobre la economía cubana altamente dependiente de la industria azucarera y esta de la financiación estadounidense. De la danza de los billones al desplome de los precios del azúcar, el país lidiaba con las consecuencias. Si bien los años de la ley seca empujan hacia Cuba a un gran número de norteamericanos que la convierte en destino de placer.
Pero en lo cultural y especialmente en la música, los años 20 podrían considerarse una suerte de década prodigiosa para Cuba, por varias razones. Una de ellas es el surgimiento en esos años de un fuerte movimiento social y cultural para reivindicar y reconocer el aporte de la población negra a la formación de la nación cubana. Los elementos culturales y religiosos de origen africano estaban presentes en la vida cubana desde la etapa colonial esclavista y resultaban ineludibles en los procesos de construcción de una identidad nacional que siguieron a la terminación del periodo colonial español y la constitución de la República desde un ideal de independencia. En los años 20 constituyen un peculiar atractivo para la creación musical, definen cada vez más los contornos de una cultura nacional posible y se reflejarán con mayor o menor autenticidad en la literatura, el teatro, las artes plásticas y por supuesto en mayor medida en la música, con Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla como exponentes icónicos de lo que años después será caracterizado como el movimiento afrocubano, al introducir de manera orgánica elementos rítmicos e instrumentos de origen africano en la música sinfónica y de concierto, entre otras innovaciones. La relación de Celia con la afrocubanía desde lo musical tiene en estas grabaciones un momento muy alto. Los cantos rituales y otros no litúrgicos de veneración a las deidades sincretizadas con santos de la religión católica van a ocupar un lugar relevante en el repertorio de Celia Cruz, y la autenticidad de su interpretación y performance es tan evidente que ha sido uno de los elementos más debatidos al abordar su propia religiosidad. El tercer momento importante ocurre ese mismo año de 1947, en un temprano y único contacto de Celia con un formato escénico de origen español, que es la zarzuela. Para mí fue un descubrimiento extraordinario encontrarme con el programa de mano, donde de la puesta en escena de las zarzuelas Cecilia Valdés, dirigida por el propio autor Gonzalo Roy, en el que Celia asume el rol de la esclava. Hoy en día ese rol se ha convertido en el esclavo, pero en esas puestas de los años 40 era un rol femenino. Y realmente es un descubrimiento tremendo, porque Celia nunca hizo referencia a su participación en la zarzuela, ni tampoco en otros formatos escénicos. Tampoco nunca habló de que había con mucha frecuencia sido acompañada por orquestas de tipo jazz band y también orquestas sinfónicas. Yo durante mucho tiempo busqué imágenes para probar esto y nunca encontré nada. O sea, se enmarca en los años 40 y principios de los 50 ese trabajo de Celia. Sin embargo, hace 2 días alguien subió a Instagram un fragmento. Yo creo que esto es como mágico. Realmente es mágico. Y bueno, yo pude descargarme el fragmento y se los he traído porque realmente yo creo que es absolutamente importante ver a Celia en este rol, ver su tesitura y ver de la manera absolutamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados cantando Oquere.